tal, amigos? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Listos ya para empezar otro programa de la poesía en nuestro tiempo? Si estuviésemos jugando naipes, les podría decir que esta noche el programa ha ganado con pócar de ases. Sí, el pócar que representa la presencia de 4 famosos e importantes poetas de diferentes lenguas y nacionalidades. De Irlanda, Shams Heaney. De Francia, André de Boucher. Y por México, el poeta de lengua catalana Ramón Xiró, y conduciendo el encuentro literario reaparece el multipremiado poeta y novelista mexicano Octavio Paz. La temática de esta reunión será el lenguaje, sus características y uso en las diferentes naciones, la poesía política como medio de expresión de un drama colectivo, y la relación entre el poeta y el lenguaje, y el poeta y la sociedad. Casi al final del programa, cada uno de los participantes, como ha venido siendo costumbre, leerá una muestra representativa de su obra poética. Queda con ustedes nuestro pócar de ases de esta noche en la poesía en nuestro tiempo. Este programa pertenece a la serie La poesía en nuestro tiempo. Estamos reunidos en la sala llamada El Generalito, la sala del capítulo del antiguo colegio fundado por los jesuitas a fines del 17 o principios del 18, no recuerdo, y que después se transformó en la Escuela Nacional Preparatoria, en mi escuela y en la de tantos mexicanos desde la mitad del siglo pasado. Estamos reunidos, digo, aquí, en este salón tan lleno de memorias, 4 poetas, de 4 lenguas y de 4 horizontes distintos. A mi derecha está el poeta francés André de Boucher. A mi izquierda, el poeta irlandés Seamus Heaney. Y finalmente, un poco más lejos, un poeta amigo mexicano, pero de lengua catalana, Ramón Xirau. Y finalmente, el que habla, un escritor de México. Cuando pensé en nuestra reunión, pensé también en la diversidad de nuestros orígenes y en la extraña relación que muchos de nosotros, pienso en Heaney, en Xirau y en mí, tenemos con nuestra lengua, con la lengua que hablamos y con la civilización a la que nos enfrentamos. Heaney es irlandés. Irlanda vive una relación, diríamos, de oposición y de afinidad tradicional desde hace siglos con el mundo inglés. Y como tantos grandes poetas irlandeses, Heaney escribe no en irlandés, sino en inglés. Ramón Xirau, en el otro lado, no en el Mar del Norte, no en el norte, sino en el Mediterráneo, aún entre España y Francia, tiene una relación también, como la de Heaney con Inglaterra, de afinidad y contradicción con el mundo español, y también de afinidad y contradicción con el mundo francés, la lengua catalana. Él está en una relación también de oposición y simpatía con el español. Y mi caso es muy semejante. Soy mexicano, escribo en español, mi lengua es el castellano, traído a América por los españoles, soy en parte descendiente de españoles y en parte descendiente de indios mexicanos, soy mestizo y tengo también esta relación filial y polémica con la lengua española. Y la única excepción en esta serie de contradicciones es la de André de Boucher. Él es francés y Francia, en cierto modo, representa el centro de la civilización europea. Así que estamos en una relación, diríamos, de oposición y de amistad con André de Boucher. ¿No es así? Sí, pero no me siento en absoluto excepcional con respecto a ustedes, porque mi relación con el francés es muy complicada. Hice todos mis estudios universitarios en Estados Unidos y el inglés ha sido para mí la lengua conceptual. Y cuando digo conceptual lo digo con cierto desprecio. Ha sido para mí la lengua en que puedo decir cualquier cosa.
El francés, que ha sido la lengua de mi infancia, es una lengua que no creo despreciar, es mi lengua natal, pero esa misma lengua natal no es pura, no es puramente natal, porque mis padres eran en parte de origen ruso y todavía guardo en mis oídos un murmullo de voces de hablar ruso que nunca conocí, que es para mí una lengua inconocible y muy familiar. Hoy me encuentro en México, en un país cuya lengua no entiendo, y me encuentro en un estado de infancia reducido al estado de niño o de inválido. El feliz estado de la infancia, en el cual aprendemos el idioma de un modo espontáneo. ¿Y es lo mismo con usted, Shamus? I speak English, as you say. Yo hablo inglés como usted dijo, pero yo tomo mi texto del señor Yeats, W.B. Yeats, quien cuando le preguntaron los que hablan irlandés si él era o no un poeta irlandés, puesto que escribía en inglés, él contestó hábilmente: el inglés es mi lengua materna. El irlandés es mi lengua nacional. Pero creo que en Irlanda, y especialmente en el norte de Irlanda, de donde yo soy, y yo soy católico en una cultura que es predominantemente protestante. En otras palabras, aunque a mí no me gustan estos términos, podría también decir que soy alguien que se ve a sí mismo como irlandés, en una situación en la que la mayoría se ven a sí mismos como británicos. Entonces, la idea del idioma irlandés perdido es una fuerte ancla de identidad. Pero creo que a pesar de que no hablamos en Irlanda generalmente, puesto que unos 5 o 6 mil personas hablan irlandés en la costa occidental, la mayoría de nosotros hemos perdido el irlandés desde hace unos 150 años, pero me parece que los murmullos internos de nuestra voz tienen lo que el poeta Mandel llamaba la pepita de oro de la armonía, y puede retener algunos de los recuerdos de nuestro primer idioma. Así que de alguna manera nuestro idioma en Irlanda, mi primer idioma en Irlanda, no es el inglés. Andrei hablaba del murmullo del ruso en su oído. Y yo he llegado a pensar que el murmullo que yo tengo en mi oído es quizá el murmullo de oraciones, de las letanías católicas irlandesas de ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y hay cierta postura en esta oración. Parezco un poco religioso, pero no lo soy. Lo que quiero decir es que los primeros sonidos que llegan no son ingleses. Creo que la tradición inglesa es el púlpito, y los primeros sonidos afectivos que llegaron a nosotros no eran ingleses. Imagino que la tradición inglesa sería el púlpito y la palabra dominantemente masculina de la Biblia. La nuestra es mucho más en murmullo, y me parece que este tipo de cosas entran al primer lugar y salen en la poesía. Por lo que veo en ustedes dos, dos idiomas pelean, dos idiomas combaten y se abrazan. Y me imagino que con Ramón Xirau ocurre lo mismo, el catalán y el español, ¿o no es así? Sí, yo me he preguntado muchas veces por qué escribo poesía en catalán. En parte la respuesta la ha dado André Dubuché. Yo creo que la poesía, en la cual el sonido es tan importante para dar un sentido, para mí por lo menos es la que se escribe en la lengua de nacimiento. Yo creo que toda esta sonoridad que se perdería en el español, la tengo en el catalán. Lo cual me costó, por cierto, 30 años de no ser leído en Cataluña porque el catalán estaba prohibido. Eran poemas secretos. Bueno, también hay ese problema, el problema de los idiomas exterminados o de los idiomas oprimidos. Claro. El caso del catalán, el caso del antiguo en Irlanda del Norte, el irlandés, que fue suprimido por los ingleses, y en el caso de México, naturalmente, pues los idiomas indígenas, que han ido desapareciendo poco a poco, que es una pérdida capital para los mexicanos. Porque creo que un poeta no es una nacionalidad, en el sentido legal, jurídico de la palabra. Un poeta es un lenguaje. No solamente el lenguaje habla por el poeta, sino que el poeta, en la medida en que es poeta, es sobre todo lenguaje. Y ese lenguaje, claro, pertenece a una historia, a una tradición, pero se da el caso de que todos nosotros, poetas de un lenguaje, nos damos cuenta que en nosotros hay otros lenguajes
que están peleando, o como dijo André, otros murmullos. El murmullo del ruso, el murmullo del irlandés, el murmullo del español para Ramón Xirau, y el murmullo para mí, al contrario, de los idiomas perdidos en México, y claro también el otro idioma que está enfrente de México, el idioma inglés, frente al cual, de un modo consciente o inconsciente, los mexicanos escribimos. Para volver a los murmullos, encuentro que esta situación que describe usted muy bien repercute en el instante presente que estamos viviendo en este momento. Tengo una gran dificultad durante esta conversación, y es que por los audífonos se me transmite el significado, el sentido de lo que se dice. Entonces trato de oír el significado que se me transmite y de percibir la realidad física de lo que ustedes pronuncian en español, lo que es muy complicado. Bueno, esto es lo admirable, porque la poesía es realmente la presencia física del lenguaje. Yo creo... La intimidad de esta primera voz me parece que es muy importante para la fuente de la poesía. Pero también creo que esta es la forma seguramente que yo elegiría para acercarme a una situación política. En Irlanda, usar nuestro idioma para que domine al inglés más que como un instrumento de protesta política explícita, dejar caer en medio del poema una palabra que sea fragante para el propio grupo, pero sorprendente para el otro grupo. Yo tuve una situación en la que deliberadamente en 1973, 1974 y 1975 utilicé mi primer idioma, mi idioma de dialecto en inglés. Metí 4 o 5 palabras en inglés estándar. Sabía yo lo que estaba haciendo y me dio mucho gusto que el crítico de Barry atacó este poema y que estaba muy en contra de estas palabras que no podía encontrar en el diccionario. A él le parecía muy mal y yo estaba encantado porque había provocado su fuego en contra de estas palabras. Así que en un sentido yo me complací a mí mismo señalando que había un lenguaje, un mundo aquí en el que él no podía penetrar. Bueno, esta anécdota del crítico Álvarez, que lo criticó, que criticó al poeta Heaney porque usaba palabras que no estaban en el diccionario, me hace pensar que en muchos casos los críticos ejercen el terror en nombre de la autoridad. No en nombre de la poesía, sino en nombre de la autoridad. Y en Cataluña creo que ocurrió lo mismo, ¿no? Ocurrió lo mismo. Yo quería insistir un poco nada más sobre lo del catalán. Me pasaron 2 cosas. Una, que cuando volví a Cataluña después de 38 años de ausencia, salí de niño, me encontré que el Mediterráneo no es el de mis poemas, es otro. Mis imágenes son inventadas. La segunda cosa que me pasó es que noté que en prosa soy mucho mejor en castellano que en catalán. Por eso creo que la lengua natal, el murmullo, todo esto... Bueno, lo que dijo André era interesante. Es muy importante. Dijo que el inglés, que era para él, claro, que es bilingüe en cierto modo, la lengua conceptual, la lengua de las ideas. Me imagino, Ramón, que para ti el español es la lengua conceptual. Exactamente. Y la lengua del murmullo, la lengua que sale desde abajo, que brota, la que nace, esa, sí. la que nace, el murmullo, esa para ti es el catalán y para los demás es la otra lengua, ¿no? La lengua desconocida. Existe un peligro. Todo lo que hemos dicho es cierto, pero el peligro es estar demasiado seguro en el primer idioma. Me parece que es necesario poseer ambos idiomas. La poesía es el lugar, me parece, donde el primer mundo y el mundo que estamos tratando de conocer pueden vivir juntos en un tipo de equilibrio. Diré que en el origen del movimiento poético existe también el peligro de la desposesión de la lengua en cada instante, de ese conflicto que podemos sentir entre esa lengua natal de niño, infante, palabra que por otra parte significa etimológicamente aquel que no habla, infans.
Entre el estado de una lengua balbuceante muy cercana a la percepción, existe un conflicto entre la lengua que expresa el tiempo de la percepción y esa lengua conceptual que articula, que es la transmisora de los significados y que es la lengua, como lo decía Octavio hace un momento, la lengua de la ley y un poco de este terror que la crítica ejerce en nombre de los significados. Claro. En cierto modo la poesía es eso también, la rebelión contra las significaciones, al menos contra las significaciones comúnmente aceptadas. La sociedad le da al poeta un lenguaje ya hecho y el deber del poeta es penetrar en ese lenguaje, combatir ese lenguaje y crear con ese lenguaje otro lenguaje. Y por eso el poeta se siente a veces un poco mudo, desposeído, desprovisto de palabras, porque todas las palabras del diccionario son insuficientes. Entonces, en ese momento ocurre a veces la invención poética, volviendo a los orígenes del lenguaje o de alguna otra manera. Y en ese momento yo creo que la lengua misma, el pueblo mismo, se reconoce, finalmente. Lo que llamamos audacias, osadías de los poetas, de pronto se convierten en los lugares comunes de un siglo después. No, yo pensaba que en el caso del catalán, voy a hablar de algo que era nada más posible. Existía una posibilidad de una nación, de lo que se llama Occitania, Provenza, Cataluña. Eso fue destruido por Blanche de Castilla y la Inquisición. ¿Sí? Aunque sea yo católico, lo voy a decir, ¿verdad? Y la Inquisición. Sí, yo creo que fue el primer gran crimen de la Inquisición. Entonces yo me siento bastante heredero de esta tradición provenzal. Eso además de niño lo pude verificar, porque me paseaba por los pueblos de Provenza, hablaba yo catalán, ellos provenzal, y nos entendíamos. Bueno, esta es otra cosa muy curiosa. Pero André quería decir algo. Después de que diga André, yo voy a comentarlo. Pensaba al escucharlos que, volviendo al catalán, que es su lengua de infancia, es también un camino que lo lleva a encontrar un estado político concluido, un estado político anterior al régimen político que ha destruido a su país. Exactamente, sí. Pues bien, bueno, aquí vemos cómo el lenguaje siempre coincide con la historia, colinda con la historia, es política, es muchas cosas. Pero volviendo al tema de la poesía provenzal, en efecto, estamos un poco viendo los casos de Hiney y de Chirao. Yo me encuentro que André y yo estamos en una relación con ellos muy curiosa, porque en efecto el origen de la poesía europea y la poesía de América Latina, como la poesía de los Estados Unidos, depende en cierto modo de la poesía europea, puesto que escribimos en inglés, en español y en francés, los hombres de América. Bueno, el origen de esta poesía está en Provenza, pero otro de los extremos está en Irlanda. Son como los dos grandes extremos de nuestra cultura, de nuestra civilización, los dos grandes límites. Sí, y los grandes sabios irlandeses del siglo VIII que importó Carlomagno, ¿no?, para que subsistiera Europa. Sí. ¿No? Les debemos la salvación un poco de la cultura antigua, ¿no? Yo siempre pienso en Joyce, en estas ocasiones cuando hablamos de lenguaje de política, de naciones pequeñas. De alguna manera Joyce hizo exactamente lo que usted mencionaba. Él empezó incómodo, pero arrogante. Su arrogancia fue lo más importante y su genio, pero él expresó en el retrato al adolescente. Hay un maravilloso locus classicus para la escritura irlandesa, donde el protagonista del libro está frente a un jesuita inglés que está hablando en inglés, por supuesto. Está en una universidad. Y Stevens piensa que qué diferentes son las palabras Cristo, Padre, Maestro, en sus labios que en los míos. La lengua que hablamos es suya antes de ser mía. Es la lengua de Shakespeare o Ben Jonson, y yo no puedo escribir o hablar su lengua sin que se inquiete mi espíritu. Eso expresa una incomodidad que es cultural, lo que antes llamábamos un complejo de inferioridad, y sin embargo me parece que la empresa de Joyce realmente se podría tomar como una metáfora. El romper este instrumento de dominio que utilizaban los ingleses, y Finnegans Wake y Ulises son casi actos de una estructura contracultural en contra del lenguaje inglés.
Esto, por supuesto, es un poco exagerado, pero esto tiene que ver, por supuesto, con la conciencia lingüística de Joyce. Tiene algo que ver con esta incomodidad que también es política y cultural, estoy seguro. Bueno, en América Latina no tuvimos, en Hispanoamérica más exactamente, no hemos tenido un revolucionario del lenguaje, del genio de Joyce, pero toda la literatura latinoamericana ha obedecido, toda la buena literatura latinoamericana ha obedecido en su origen a esta ambigüedad frente al español. El español es nuestro idioma y no es el nuestro. Cuando oigo hablar a los españoles, me parece que están demasiado seguros de lo que dicen. Hay una de las cosas que me parecen insoportables, por ejemplo, en ciertos prosistas españoles, que están seguros de que cuando dicen mesa, están hablando realmente de esta mesa o de este vaso de agua, y a veces el vaso de agua es otras cosas, y ellos olvidan la ambigüedad del lenguaje. Están poseídos por una especie de arrogancia metafísica, se sienten los propietarios del lenguaje. Pero nosotros, como es un lenguaje recibido, impuesto y aprendido, pues para nosotros este lenguaje nos sentimos inciertos, y esta incertidumbre es creadora, porque combatimos con el lenguaje, le queremos dar otros significados, otros sentidos. En el fondo, esta conciencia de la pluralidad de las lenguas en Joyce, de la que hablaba Heaney, hace evidente un conflicto que nosotros sentimos en el interior de nuestra propia lengua, tomada aisladamente. El momento en que la mesa ya no es la mesa, en que tu mar ya no es el mar, o en que tu madre ya no es la madre. Se pronuncian igual. Creo que ese es un verso de Pasternak. Tu madre ya no es tu madre. Tu país ya no es tu país. Hay una especie de desdoblamiento que crea un instante de turbación y en Joyce, esa especie de conciencia de la pluralidad de las lenguas, de un lenguaje pulverizado, expresa muy bien este momento de turbación. Sí, creo que los irlandeses, sobre todo Joyce, ha encontrado esto. En el caso de Yeats, de pronto encuentra uno palabras irlandesas, pero mucho menos, ¿verdad? Joyce and Yeats are... Sí, bueno, Joyce y Yeats están política y lingüísticamente hablando, están en los extremos. Yeats es, si ustedes quieren hablar en términos mexicanos, es del período colonial. Él es el último gran escritor de su casta. Bueno, creo que es el último gran escritor de su casta. Y él surge de los anglo-irlandeses y su gran triunfo era hacer un acto de imaginación para abrazar la cultura frente a la cual estaban a cierta distancia. Y el primer murmullo del católico en la cabaña, y tratar de unir esto con el salón, con el consejo. Por cierto que su obra, lo que él creó, es heroica y de gran resonancia. Pero sociológicamente no fue exactamente de lo que se trataba. Todo lo que no existe en Yeats se encuentra en Joyce. Él habla de las clases medias católicas, los mercaderes, los empleados, los políticos y demás. Y su mundo estaba lleno de esto. Esto está siempre en Ulises. Yeats, me parece a mí que no se puede seguir. Quiero decir que no se puede repetir. La magnificencia, la perfección de su retórica. Su retórica me parece a mí que es externa. Su retórica nace de casi la oratoria del siglo XVIII. Pienso, Yeats, como poeta es grandioso, pero tiene muy poca intimidad en su música. Son como versos de la vida labrados, y esto quizá proviene del hecho de que él pertenecía fácilmente a la tradición inglesa. Era realmente anfibio, se movía entre el mundo de los poetas del siglo XIX en Londres. Quizá más a gusto de lo que se movía entre los grupos irlandeses. Me parece que son las palabras las que están pulverizadas en Joyce, pero el sustrato sigue siendo inconmoviblemente inglés. En Finnegan's Wake hay un hilo conductor que es la sintaxis del inglés que no se replantea en ningún momento. Yo creo que la sintaxis, la sintaxis está el lenguaje mismo. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui muy amigo, como ustedes, algunos de ustedes recordarán, de André Breton. André Breton era un partidario decidido y un poco imperioso, diríamos, de la escritura automática. Él creía realmente que si uno se ponía a escribir
lo primero que se le ocurriese, y si uno realmente tenía talento, al cabo de un cuarto de hora iba a escribir un poema extraordinario. Pero un día le pregunté, oiga André, hay una incoherencia aparente en su poesía, pero usted guarda siempre rígidamente, incluso demasiado rígidamente, la sintaxis del francés. Y a lo que hay que romperle un poco la espina es a la sintaxis del francés, porque está heredada del siglo XVIII, es una sintaxis racionalista. Se quedó muy sorprendido, nunca había pensado en esto, yo creo. O si lo había pensado, nunca se había atrevido nadie a decírselo en voz alta como se lo dije. Es muy interesante porque el automatismo actúa siempre en el sentido de lo convencional, actúa siempre en el sentido del surracionalismo más que del surrealismo. Una pregunta que es curiosidad a Gini. Yo leí un estudio americano en el cual se sostiene esta tesis, que el lenguaje de Joyce, por sus ritmos, se apoya en dos tradiciones, la celta, la formación de los olaves, los sabios, ¿no? Y la de San Patricio. ¿Hay algo de verdad en esto o es una imaginación académica? Es una pregunta más bien. Me refiero sobre todo al ritmo. El ritmo es básicamente, quiero decir, se reconoce como chato. Malacan came to the top of the stairs. No sé si ese ritmo surge de... Me pregunta usted si surge de la lengua irlandesa. Y de San Patricio, mezclando los dos. De la lengua celta de San Patricio. Bueno, Joyce fue un gran... El latín fue un elemento muy fuerte en la educación de su mente y de su oído. Yo no le puedo dar una respuesta sobre esto. Estoy seguro de que el lenguaje vernáculo de Dublín, la parte idiomática de su padre, que era de Cork, que es la parte más voluble dialécticamente en Irlanda. La volubilidad es un aspecto fuerte de Joyce. Joyce nunca se equivoca en su dialecto al reportar el lenguaje hablado, pero también me parece que hay un fuerte sentido del inglés escrito como ejercicio. Y esto les da una curiosa relación. Probablemente hay en Joyce el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, ¿no? La relación. En México también ocurrió eso. Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las mujeres más inteligentes que ha nacido en este continente, y fue un gran poeta, una gran poetisa, tuvo ese problema también. Uno encuentra en sus villancicos, en esos pequeños poemas religiosos, cantados en la Catedral de México y en otros lados. Es un producto también otra vez de la cultura jesuítica. Entonces el latín es muy importante, el español barroco totalmente formal, y junto a eso el lenguaje coloquial, el lenguaje de la calle y naturalmente los mexicanismos e incluso pequeños poemas en idioma náhuatl. De modo que todo esto quiere decir que, claro, en la poesía siempre, en cada poema hay muchos idiomas, diríamos, pero claro, hay un idioma dominante, predominante. En Joyce lo dominante es el inglés, pero un inglés enfermo, diríamos, enfermo mortalmente, de esa enfermedad mortal que ha sido Irlanda para Inglaterra, ¿verdad? Este programa se grabó en el Salón El Generalito de la Escuela Nacional Preparatoria el 25 de agosto de 1981. Este bello edificio del México Viejo, que alguna vez fue el Colegio de San Ildefonso, se levanta majestuoso sobre la calle del mismo nombre. Es una estructura arquitectónica rectangular de estilo barroco con dos puertas de acceso que desembocan a sendos patios que se conocen tradicionalmente como el patio del Colegio Grande, de los Pasantes y el patio del Colegio Chico. Los muros de la Escuela Nacional Preparatoria sirvieron para dejar plasmadas importantes obras del muralismo mexicano, de pintores como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y Ramón Alba de la Canal, entre otros. Acerca de este antiguo colegio, Octavio Paz leerá 4 versos de su extenso poema Nocturno a San Ildefonso, solamente como ejemplo de
cuánta belleza puede inspirar este edificio. Continuemos pues con Shams Heaney, André de Bouchet, Ramón Shiró y Octavio Paz en la poesía en nuestro tiempo. Joyce no replantea realmente la sintaxis. Encuentro que hay un sustrato de sintaxis inglesa que no se ha tocado, que no se ha hecho tambalear. Encuentro que lo pierde más a nivel de la palabra que se pulveriza que de la sintaxis. Mientras que en Mallarmé creo que realmente hay crisis de verso, es el título de un poema. Mallarmé sí, Mallarmé escribe un francés extraño, que de pronto parece español. Mi experiencia es porque yo traduje un soneto de Mallarmé, muy difícil de traducir por otra parte, fue un reto que me hizo una vez en la India, Julio Cortázar. Le dije, bueno, yo le dije, yo quiero traducir esto, pero no sé si me atreve. Y me dijo, es imposible. Y me dijo, como, bueno, claro, yo creo que el imposible existe, pero existe para que lo intentemos. Decidí traducir el soneto, hice varias versiones, y ahí me di cuenta que a lo que se parecía a Mallarmé no es a Góngora, es muy distinto, aunque la empresa es parecida. Góngora también quiso cambiar la sintaxis del español, volverlo latín. En el caso de Mallarmé no es eso, es mucho más interesante en ese aspecto Mallarmé. Pero sí, me di cuenta que el idioma francés de Mallarmé podría parecer en ciertos momentos un español porque había una mayor libertad de sintaxis. Me parece que esta libertad en la sintaxis se debe al hecho, en fin, esto no es arbitrario en Mallarmé, se debe a que se esfuerza por doblegar el orden del francés al tiempo de la percepción. Es más concreto de lo que se cree. Yo pienso que es más concreto que todos los poetas franceses. Bueno, es muy discutible eso, y como no tenemos tiempo para esta conversación hablar de eso, no sé si es el más concreto, pero en fin, sí es mucho menos abstracto de lo que dicen. Quizá podríamos hablar más bien de la relación. Hay ciertos temas que me interesan. Por ejemplo, André, un poeta tan aparentemente alejado como usted de los problemas, de lo que ocurre cada día, recuerdo el entusiasmo de usted en mayo de 68 en París. Sí, no me siento alejado de los problemas cotidianos. Vivo cotidianamente, en efecto, porque trabajar en el lenguaje es replantear una relación humana. Una palabra supone por lo menos dos seres, dos hombres. Hasta cuando estamos solos hay una segunda persona implícita. Cuando uno modifica el orden del lenguaje que se nos ha transmitido, impartido, prescrito, pues bien, implícitamente es un orden político que se está replantando, aunque uno no esté hablando de la política abiertamente o no trate uno un tema político. Y de hecho, estos acontecimientos de mayo del 68, que en efecto viví como paseante más que como manifestante en las calles, fueron una explosión de lenguaje, era muy emocionante. Los pequeños letreros aquellos estaban llenos de poesía. Encontrar debajo de las baldosas de la calle el verano, por ejemplo. Poemas extraordinarios. Me acuerdo un día en la encrucijada del Odeón al pasear en la mañana, me había pasado por París la noche anterior, estaba esta frase extraordinaria junto a una trinchera. Donde habían arrancado los adoquines se encontraba la capa de arena que extienden debajo y alguien había escrito al lado de esta trinchera, bajo los adoquines, la playa. Y esa inscripción me llamó tanto la atención que la retomé enseguida y la utilicé como título de algunas páginas de reflexión que escribí. Recuerdo esas páginas de usted. Y en el caso de usted es mucho más evidente, y lo mismo en el caso de Shirao, porque ahí es mucho más grave, el caso de Irlanda del Norte y de Inglaterra. ¿Cómo ve usted su situación, si no es indiscreto preguntarle, en ese conflicto tan terrible? No, no es indiscreto en absoluto, es algo que me ha venido interesando. En 1978, 1979, 1980, al principio de lo que he llamado los problemas, yo participé, por así decir, acudí a las marchas en pro de los derechos humanos. Con mi labor periodística expresé el punto de vista de las minorías a las que se estaba discriminando obviamente en los últimos 50 años en ese estado norirlandés.
Había ahí un sistema injusto. De repente empezó a surgir una cierta esperanza. Ya era suerte encontrarse vivo. Consideré que los protestantes y los católicos podrían salirse de este viejo sistema y llegar a algo nuevo. El lenguaje de los derechos civiles, un lenguaje submarxista, era una lengua que podría llegar a acabar con el antiguo lenguaje sectario. Lo que ocurrió después, y esto pasó por el maltrato dado a este movimiento en pro de los derechos civiles por el gobierno, las autoridades, la policía. Los extremistas estaban de acuerdo y atacaron los guetos católicos. De ahí surgió la violencia católica, el ERI. Cabe recordar que el ERI, que ahora se califica de terrorista, fue una reacción ante una reacción a principios de los años 70. Cuando comenzaron estos problemas, nos hicimos un poco más ambiguos porque nos preguntamos cuáles serían sus problemas sociales. Que justificaran el acto de matar. No es cosa sencilla, no es tan simple como a veces podría parecer desde cierta distancia, porque tenemos un ejército británico y una organización terrorista que combate a este ejército. Que son esos millones de personas que quieren ser británicos, así que después de esto quieren dar un vistazo a la realidad. Hay un pasaje maravilloso de Keats que siempre tengo presente donde dice: el retórico engaña a sus vecinos, pero el sentimental más, porque el arte solo es una visión de la realidad. Bueno, perdón que lo interrumpa, eso es lo importante, la importancia política del arte. La importancia política de la poesía, la importancia política del arte en general, no es militar por una causa, sino dar claridad a una situación. Y dar claridad a una situación no en términos políticos, sino en otros términos. Solo unas palabras. Hemos hablado en efecto de política y hemos hablado de la importancia política del arte, pero esta importancia política del arte es diferente de la política propiamente dicha, porque aquí solo Heaney puede hablar de Irlanda porque es una situación que ha vivido. Yo no hubiera hablado nunca de mayo del 68 si en ese momento no me hubiera encontrado en la calle. No podemos sustituirnos los unos a los otros. La política es frecuentemente un lenguaje de sustitución. Aquí todo lo que estamos diciendo debe descansar en una experiencia personal, por modesta que sea. Sí, no, es que yo pienso que habría que distinguir entre poesía política propagandística, que eso siempre es fatal. Es la mala. Claro, es malísima. Y la poesía que practico yo alguna vez, pero tú, Octavio, y Seamus muy claramente, en que se integran problemas sociales dentro de un poema lírico. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí yo he escrito son un parte poema de la realidad. Que parte de estos muros, San Ildefonso, en que en realidad es un poema de amor, es un poema de vuelta a la adolescencia, pero también es un poema, en cierto modo, político. Pero Seamus iba a decir algo. Sí. Yo creo que el enojo es un excelente motivo para el arte. No podemos ser dogmáticos y decir que creo que es posible escribir un poema francamente político, que será un poema siempre y cuando la pasión surja desde el centro de nuestra experiencia. Sí, siempre y cuando el enojo sea propio. Estoy repitiendo eslogans y fórmulas. Sí, pero estoy preocupado. Me preocupa porque crecí con una educación literaria. La educación literaria inglesa que me llevó a creer que si un autor adoptaba una actitud política, quedaría impedido desde el punto de vista artístico. Esto lo creí por mucho tiempo, pero he dejado de creerlo. Cuando me refiero a una posición política, no estoy hablando de política de partido. Cuando hablamos de política, hay que distinguir entre política de partidos, política de propaganda y por otra parte, política en el sentido verdadero de la palabra política, que tiene que ver con las relaciones de los hombres en sociedad. En ese sentido, pues todos somos seres políticos, ¿no?
Porque hay que decir que la política de partido es la política en que un partido le impone a uno su lenguaje y pierde uno el suyo propio. Lo más grave no solamente es que aquellos poetas obedecían a una causa intrínsecamente mala, sino que además, algunos de ellos eran excelentes poetas, habían perdido su propio lenguaje para usar un bajo lenguaje retórico de propaganda. Eso es la tragedia. Bueno. Yo creo que el poema político, como el poema erótico, como el poema religioso, como todos los poemas, como el poema sobre el poema, debe estar fundado en una experiencia personal y en el lenguaje y en la experiencia del lenguaje de cada poeta. Yo cuando he leído a Seamus... Bueno, yo lo he leído pues, gracias a Elizabeth Bishop y me parece un poeta admirable, debo decirlo. Yo también, y ahora que lo oí, lo que sentí es que sobre todo, más que política, había un terrible drama que estaba vivido. Es una poesía a la vez lírica y dramática. Eso me pareció muy hermoso, esta combinación. Pero no sé si es la intención de Seamus. Well, it springs out of uncertainty. Sí, es algo cercano a la inseguridad. En este momento yo me encuentro en dificultades. Tomemos, por ejemplo, algo así como las huelgas de hambre en Irlanda del Norte. Por un par de años eludí, evité involucrarme con la propaganda porque una vez que nos alineamos con ciertas agrupaciones, por así decir, nuestra voz se pierde. Por otra parte, los terroristas provisionales del ERI, por así decir, están en un terreno que también me gustaría ocupar. Ocupan una posición que me gustaría a mí. Lo hacen en forma más vehemente y más violenta que yo, pero la posición que defienden y la cultura que desean proteger es la mía propia. Deseo no traicionar esa cultura guardando silencio, porque una vez que se guarda silencio sobre los terroristas, hasta cierto punto se apoya la propaganda contraria, y creo que esto es realmente el drama. Bueno, ustedes lo sienten más intensamente, pero creo que es el drama de todos nosotros, porque muy frecuentemente estamos frente a dos tipos de terror, el terror autoritario y el terror subversivo. Y ambos son igualmente terroristas, y ambos son igualmente criminales, ¿no? Pero en fin, es un problema más bien de orden. Bueno, es un problema moral, pero claro, otra vez es un problema poético. Quizá el buen poema político, por eso es una visión y no una directiva. Un poema político no es el que le da directivas a la gente para decir cómo tienen que proceder, sino que expone un problema, un drama íntimo, como un drama íntimo que es un drama social, un drama colectivo, como por ejemplo el de Irlanda del Norte, o como tantos que hay, ¿no? En el caso de Cataluña es distinto, porque los catalanes extrañamente finalmente han logrado un arreglo con el Estado español, ¿no es cierto? El Estado español ha reconocido el lenguaje de ustedes, la cultura de ustedes, y el drama está más bien en el otro lado, en el lado vasco. En Cataluña desde hace mucho tiempo existe esta tradición pro-española. Maragall, que es probablemente el poeta que más admiro, moderno, catalán, decía en un poema: escucha España la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana. Eso creo que da cierta idea de una posible posición catalana, ¿no? Claro, está bien. Bueno, ojalá que los españoles logren realmente crear una democracia multinacional. Sería el ideal, parece, ¿no? Ojalá que lo hagan, será un ejemplo. En México quizá ya es demasiado tarde. Yo siempre soñé en que los indios mexicanos, en que deberíamos conservar las lenguas indígenas, pero va a ser difícil. No por opresión política, sino por algo más grave, por la opresión y la erosión de la economía mundial y de la economía mexicana, evidentemente. Pero en fin, volviendo al tema de la poesía, a mí me gustaría, puesto que hemos visto cómo la identidad lingüística es siempre dudosa, cómo el poeta se hace conflicto con su idioma, vive en conflicto con su idioma. Por una parte es el hombre que posee o que es poseído más plenamente por el lenguaje, y por otra parte es el hombre que se siente mudo muchas veces frente al lenguaje. Después de haber visto esto y de haber visto cómo esta relación nuestra con el lenguaje coincide también con la política, y no solamente con la política, con las otras experiencias humanas, con usted es católico, Ramón Xirau es católico, yo no sé qué será André, yo me parece que es como yo un poco, vivimos, somos
los hijos del mundo moderno que hemos... pero en fin, aparte de todo eso, la poesía es, digamos, una relación con la vida real, con el presente, con lo que está presente. A mí me gustaría que cada uno de ustedes leyese en francés un pequeño fragmento y luego leeríamos la traducción. ¿Qué les parece? Para ver cómo esa relación que hemos delineado de una manera demasiado vaga entre el poeta y el lenguaje y entre el poeta y la sociedad se realiza plenamente en un poema. Quisiera añadir unas palabras a lo que acaba usted de decir. A veces estamos mudos ante el lenguaje porque nuestra relación con el lenguaje no queremos que sea una relación de dominio. Ser fiel a esta realidad que usted ha evocado es también reconocer que esa realidad nos rebasa y que a veces, cuando estamos en relación estrecha con ella, nos encontramos sin dominio. Y es por eso mismo que nuestro lenguaje se diferencia del lenguaje político, que es siempre un lenguaje de dominio. Exactamente. Yo diría incluso que la relación de cada uno con el lenguaje lo distingue. La gente usa el lenguaje como un sistema de comunicación. Se sirve del lenguaje. Los retóricos, los filósofos y los políticos definen al lenguaje y oprimen al lenguaje, o bien oprimen a los hombres a través del lenguaje. Y finalmente, los poetas son los servidores del lenguaje, son los criados del lenguaje. Nosotros no tenemos ninguna misión imperial sobre el lenguaje, sino al contrario, nos fundimos con el lenguaje y somos simplemente los servidores del lenguaje, o quisiéramos serlo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no, André, nos dice un fragmento de un poema para ver cómo se realiza esto? Diré inclusive que este poema no es un poema. Pienso que se trata de algo tan poco dominado que no lo llamaré poema. Son notas que se agruparon en un orden que sí es un orden, pero que me costaría explicar. Está tomado de un largo texto que se llama Un día más, aumentado de un día. Préservé pour perdre en bloc, demeure le bloc, bloc perdu. Bloc un jour soustrait à ses yeux. Barrière d'eau froide qu'a obturé ma soif, je refoule plus haut. La hardiesse des montagnes rapprochant de moi le ciel. Le marteau d'air avait frappé. Qui étais-je après ce heurt? Il avait déjà frappé. Es espléndido además cómo el sonido, la parte física del lenguaje, se alía en este pequeño texto de André al sentido. Voy a leer una traducción muy acertada, se pierde algo, claro, porque las cualidades físicas son a veces intraducibles, pero como el inglés, como el francés y el español son lenguas próximas, ha quedado algo de esta especie de, no sé cómo llamarlo, de martilleo del lenguaje, con ese juego de las consonantes y de las vocales. Un día más un día. Preservar para perder en bloque. Persiste el bloque. Bloque perdido. Bloque un día sustraído a su mirada. Barrera de agua fría que empujo hacia lo alto, obturando mi sed. Osadía de las montañas que me acercan al cielo. El martillo del aire había dado un golpe. ¿Quién era yo después de ese impacto? Ya había dado su golpe. Ahora le toca a Shimon. Esto es nada más un pequeño fragmento también, y de alguna manera se refiere a lo que hemos estado diciendo. La fidelidad al murmullo y letrado respeto a la forma platónica perfecta, y después tratar de reunir estos dos en donde vivimos. Es una estanza. There are the mud flowers of dialect and the immortelles of perfect pitch. And that moment
when the bird sings very close to the music of what happens. Bueno, no hay una traducción, voy a hacer no una traducción poética, sino simplemente a decir lo que dicen estos 4 preciosos versos. Y que además tienen mucho que ver con lo que hemos estado discutiendo acerca de la lucha entre los 2 idiomas del poeta. Mejor dicho, entre el idioma oficial, el idioma impuesto, y lo que llamó André el murmullo, ¿no? Y dice así: hay las flores enlodadas del dialecto y las inmortales del perfecto tono. Y ese momento, cuando el pájaro canta muy cerca de la música de lo que acontece. Es cierto, además, estos 4 versos me parece que son exactos, porque el asunto del poema, de todos los poemas, es lo que está pasando. No lo que está pasando superficialmente, sino lo que está ocurriendo de verdad. Y por eso ese pájaro misterioso en el cual se reúnen las flores sucias del dialecto popular y las flores demasiado límpidas, un poco flores de papel del lenguaje oficial, el pájaro las revive, las convierte en flores de verdad, porque están insertas en el presente. Ahora Ramón Xirau nos va a decir su pequeño texto. Yo voy a leer un poema de 4 versos, lo leeré en catalán para que se entienda el sonido primero. Dice así, se llama Claridad. No hi ha llum més perfecta que la d'aquestes branques verdes, ara que fuig el sol en l'alta claredat del món. En castellano sería esto, más o menos. No hay luz más perfecta que la de estas ramas verdes, ahora que huye el sol en la alta claridad del mundo. También es hermoso, y es hermoso por la misma razón casi, ¿no? La claridad más clara es cuando el sol ya se ha retirado casi totalmente, pero queda algo de esa luz entre las ramas y en las cosas. Ese momento magnífico en que el mundo oscila, vacila entre ser todavía día o volverse noche. Ese momento de frontera. Bueno, yo no puedo ya decir casi nada después de lo que han dicho ustedes, pero voy también a tratar de decir 4 versos que son parte de un largo poema que escribí hace algunos años sobre San Ildefonso, sobre este edificio de San Ildefonso, de piedra rojiza, de piedra tezontle, y en el cual es un nocturno, se llama Nocturno de San Ildefonso. El poema pasa en la noche y de pronto surgen esos 4 versos. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. Eso es todo. Pero ahora podríamos quizá llegar a alguna conclusión un poco más, aunque yo soy en contra de las conclusiones. Yo creo que justamente cuando le propuse a Televisa hacer esos programas, se pensó en conclusiones. Yo dije, bueno, conclusiones en materia de poesía es muy difícil. Los poetas no hemos venido al mundo para dar certidumbres, sino más bien para dar un poco de incertidumbre, pero una incertidumbre un poco más lúcida, dar un poco más de lucidez. De modo que conclusiones de esta conversación no podemos dar, pero sí podemos decir algunas cosas sobre el, no, de orden, no general, pero ciertos puntos sobre los cuales valdría la pena reflexionar. Y el primero yo creo es este, ¿no? Cuando se habla de lenguaje, en los últimos años se ha abusado mucho de la palabra lenguaje. Pero cuando se habla de la palabra lenguaje hay que decir que el lenguaje no es una cosa tan esotérica como la que dicen los lingüistas y los hombres de ciencia modernos. El lenguaje es lo que estamos hablando, son las palabras que usamos todos los días. Y en ese sentido, pues todo el mundo tiene derecho a hablar sobre el lenguaje, porque el lenguaje es el único bien realmente socializado, el único bien realmente colectivo. Pero quizá el poeta realiza con el lenguaje una función muy extraña. Por una parte lo vuelve extraordinariamente personal.
y por otra parte lo vuelve otro lenguaje. Introduce en el lenguaje el murmullo de André, introduce otro lenguaje. Y en ese sentido, quizá la poesía sea siempre, sin proponérselo, subversiva. La poesía es la otra voz, no es la voz de la razón, no es la voz de la moral, no es la voz de la lógica, no es la voz de las buenas costumbres, tampoco es la voz de las malas costumbres, ni de la rebelión, ni de la revolución, es la otra voz, la voz que no acepta ser definida. Es el murmullo que tiene 1000 caras, 1000 rostros y que, sin embargo, siempre es el mismo. Es muy cierto. Me doy cuenta de que cuando me puse los audífonos para oír las conclusiones que usted iba a sacar de nuestra conversación, me los quité para oírlo a usted cuando leía ese poema que no entiendo más que muy imperfectamente, porque quería ir al origen de la lengua que no puedo apresar. Creo que hay una segunda cosa que usted mencionó también y que está resumido en el título de un ensayo por una poetisa rusa cuyo nombre nunca puedo pronunciar. Qué gran poetisa y qué difícil nombre. Magnífica. El título del ensayo de esta poetisa me parece una especie de regla que deberíamos recordar siempre: el arte en la luz de la conciencia. Arte en la luz de la conciencia. ¿Y a ti se te ocurre algo, Ramón? Como una suerte de, no de conclusión, sino de comentario. Muchas cosas. Otra que me parece común a todos es esta experiencia de lo social que está en el arte, siempre que lo social sea una experiencia vivida. Creo que hemos llegado a cierta idea similar todos nosotros, y que no sea una propaganda política, como tú decías, ¿verdad? Sí, bueno, esto es fundamental. Sí. Yo creo que la poesía nace. Todos los hombres tienen experiencias. En ese sentido, pues la experiencia poética, no hay tal experiencia poética. La experiencia poética es la experiencia de todos los hombres. Lo que es característico es lo que hace el poeta con la experiencia de todos los hombres. En ese sentido, su labor, pues otra vez, no es una labor individualista. No es al contrario, lo que decía Eliot es verdad. La gran poesía es siempre impersonal, pero no en el sentido en que no está hablando una persona por la voz del poeta, sino muchas personas. Están dialogando muchas personas. Esto es también, yo creo, y creo que con eso podemos terminar nuestra conversación diciendo simplemente que la poesía es pluralidad de lenguas, pero al mismo tiempo es lo contrario de la Torre de Babel. ¿No les parece? Exacto. El poeta vuelve al lenguaje algo personal. La poesía no es la voz de la moral ni de la lógica, es la otra voz. La poesía es pluralidad de lenguas y al mismo tiempo lo contrario de la Torre de Babel. Frases que no intentando ser conclusiones, quedan al menos como deducción de la interesante plática que presenciamos esta noche entre Chomsky, André de Bouchet y Ramón Shiró, bajo la hábil conducción de Octavio Paz. Agradecemos su presencia en La Poesía en Nuestro Tiempo